Hoy día vamos a tratar sobre la transacción judicial, que se encuentra también en el artículo 1302 del Código. Ya hemos hecho la transacción extrajudicial, es decir, antes del problema, antes del juicio, y ahora vamos a hacer la transacción judicial en cualquier estado del juicio. Y para eso vamos a traer un ejemplo para llegar al estado judicial y va a ser el mismo ejemplo del capítulo. A y B tienen una deuda por 30.000 soles y 2.000 soles de interés, o sea, en total 32.000 soles. Entonces el acreedor habla con el deudor y le dice, bueno, mira, ya tiene algún tiempo y no me pagas, quiero darte un plazo para que me pague y hacemos una transacción. Pero el deudor le dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy mal en mi empresa, estoy al borde de la quiebra, así que en este momento no te puedo ofrecer nada. Será de aquí a 2-3 meses. Bueno, la conversación queda ahí y el acreedor decide iniciar el proceso judicial. Prepara sus documentos, pero la ley 26.872, modificada por el decreto legislativo 1070, que es la ley de conciliación, le dice un momentito, tú no puedes ir al Poder Judicial directamente, previamente le impone, tienes que ir a un centro de conciliación para ver si puedes lograr un acuerdo con el deudor. Si no logras un acuerdo, entonces recién vas al Poder Judicial. El acreedor cumple con la ley y va al centro de conciliación. En el centro de conciliación lo citan al deudor, no va la primera vez. A la segunda vez va, pero dice al acreedor que él no puede pagar 2.000 soles mensuales, que lo que le podría pagar serían 200, 300 soles. Entonces el acreedor le dice no, porque eso sería 2 o 3 años, ¿no? Entonces el conciliador, al ver que no se puede conciliar, le entrega a las partes una copia certificada del acta por falta de acuerdo entre las partes, porque el original se queda en el centro de conciliación. Entonces, con su copia certificada, el acreedor y sus documentos de la deuda y la demanda va al juzgado y presenta válidamente su demanda. Le notifican al deudor y comienza el proceso judicial. Por una presión de una medida cautelar, el deudor se acerca al acreedor y le dice, sabes que quizás no te pueda pagar el total de la deuda, pero sí te voy a poder pagar lo que tú me dijiste hace algunos meses. Ya, le dicen, pero ahora yo ya tengo gastos de abogado, costas, de aranceles que he pagado. Ya eso yo te lo voy a reconocer, yo te lo voy a pagar. Entonces llegan a una transacción judicial dentro del proceso, que equivale a una sentencia, pero que las propias partes se han dado su sentencia y tiene el valor de cosa juzgada. Pero esa transacción tiene que ser aprobada por el juez previa constatación de que contiene concesiones recíprocas, es un asunto patrimonial y no va contra el orden público y las buenas costumbres. Como es un asunto, una obligación de dar suma de dinero, el juez no tiene mayor problema y aprueba la transacción. Ahora hay que ver que en la transacción judicial solamente tiene que referirse a la materia controvertida. No es como la transacción extrajudicial, que pueden ir otras relaciones jurídicas aparte de la controvertida. En la transacción judicial no hay lugar
sino solamente para la materia controvertida. Solo eso se puede transigir. Muy bien, ahora veamos los requisitos de la transacción judicial. En este caso, solo las partes pueden transigir o quienes tengan facultad expresa para hacerlo. Presentan el documento que contiene la transacción y legalizan la firma ante el secretario de juzgado. Y con eso queda la transacción presentada al juzgado, pero el juez tiene que aprobarla, como le dije, ¿no? Ahora, si es que hay proceso abierto, pero transigue por otro lado, tendrían que llevar la transacción y el secretario legaliza las firmas en el escrito que presentan la transacción, lo cual no será necesario si es que la transacción es por escritura pública o documento con firma legalizada por notario. Entonces, esos son los requisitos de la transacción. Ahora viene lo más interesante. ¿Hasta qué momento yo puedo presentar la transacción? El artículo 334 del Código de Procedimientos, el Código Procesal Civil, expresa de que la transacción se puede presentar en cualquier estado del juicio. Inclusive en la Corte Suprema, cuando se encuentra en trámite el recurso de casación. Cuando se encuentra el voto o en discordia, hasta ese momento se puede presentar la transacción. Pero hay que tener cuidado o tener en cuenta de que no todos los asuntos van a la Corte Suprema. Entonces, cuando solamente son 2 instancias, por la cuantía o por la materia, la transacción se puede presentar hasta antes de la segunda sentencia. Es decir, puede haber una sentencia, se apeló, pero antes de la segunda sentencia, hasta ahí se puede transigir. Inclusive también se puede emplear ahí la conciliación. Algunos jueces, cuando hay en la audiencia ven que puede haber un posible acuerdo, dicen: yo puedo suspender, ustedes van a un centro de conciliación, pero me traen la conciliación para aprobarla, porque tiene que ver que sea la materia nada más, de que está controvertida en el juicio, ¿no? Entonces, hasta ahí es la transacción judicial. Conviene aquí invocar al ilustre maestro y jurista, el doctor León Balandarián, cuando él decía: ¿y qué se gana con la transacción? Él decía que se ganaba la paz, la tranquilidad de las personas que estaban litigiando, porque el proceso judicial afecta la economía, el tiempo y hasta la salud de las personas. Por eso él recomendaba siempre que en un problema las partes traten de transigir en forma extrajudicial. Y si ya existía el problema, que traten de llegar a un acuerdo con la transacción judicial. Esa era siempre su recomendación. Y esa también es mi recomendación. Ahora que estamos en esta pandemia, ¿para qué seguir alargando el juicio? Es cuestión de ver costo-beneficio y ver si se puede llegar a una transacción. Y algunos asuntos también con la conciliación. Existe una jurisprudencia de que califica a la transacción como una norma procesal, no obstante que se encuentra en el Código Sustantivo.
esa jurisprudencia expresa que el artículo 1302 del Código Civil, si bien se ubica dentro de la estructura del Código Sustantivo, es una norma de naturaleza procesal. Por tanto, su denuncia solo resulta viable al amparo de una causal improcedente, o sea, procesal, ¿no? Casación 1987 del 2000 de Puno, el peruano del 30 del 1 del 2001. Página 6822. ¿Por qué es importante esta casación? Porque al momento de interponer un recurso casatorio de casación, hay que tener en cuenta si la norma es de derecho material o de derecho procesal. El otro día he visto en una revista jurídica del peruano que el 80% de recursos de casación son declarados improcedentes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al recurso de casación e invocamos el artículo 1302 y el pedido casatorio lo hacemos como revocatorio, entonces la Corte va a decir, tú te equivocaste, debiste pedir anulatorio, porque esta es una norma de derecho procesal. Por lo tanto, tu recurso es improcedente y yo no puedo hacer nada. Entonces, si la resolución de la Corte Superior tiene una injusticia, la injusticia queda ahí, porque el recurso de casación fue declarado improcedente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Primero se debe analizar la norma, si es procesal o es material. Y además se debe indicar si es la transgresión a la norma, es una interpretación errónea, es una aplicación indebida o es una inaplicación de la norma. Es muy complejo el recurso de casación y por esa razón muchos son declarados improcedentes. Hay dos casaciones muy importantes que determinan cómo diferenciar una norma procesal de una norma material. Aquí está la casación 92-99, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 19 del 3 del 99, página 2852. La sumida dice lo siguiente: las normas jurídicas se agrupan en dos categorías. Unas reconocen un derecho e imponen una obligación entre las personas, en tanto que otras establecen los requisitos y reglas que se deben observar para activar la potestad jurisdiccional del Estado, a fin de solucionar un conflicto intersubjetivo de intereses. De ahí que las primeras se llaman normas materiales o sustantivas y las segundas procesales, formales o adjetivas. Hay dos casaciones que tienen el mismo texto y entonces eso hay que analizarlo antes de interponer un recurso de casación. Bueno, no estamos tratando sobre la casación, estamos tratando sobre la transacción, ¿no? Pero creo que es importante darle algunos datos que tengan relación. Hasta aquí hemos llegado con la transacción judicial y en el próximo capítulo veremos otros puntos de la transacción y posiblemente la conciliación. Muchas gracias.